Ánimo de Dios, ánimo, ánimo. Excelente día, muy buenos días. Un saludo para todos ustedes, amados hermanos, amigos y familiares que hoy están escuchando esta palabra, una palabra de bendición. Hoy, lunes 31 de julio, último día de este mes de julio, estamos iniciando una semana más. Damos gracias a Dios por las bendiciones y la cobertura que nuestro Dios hasta aquí nos ha dado. Un placer saludarles en esta mañana. Un gusto estar con ustedes una semana más. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy en este día estaremos hablando sobre un varón conforme al corazón de Dios. Vamos a hablar de 3 características nada más de un varón conforme al corazón de Dios. Quiero que escuche lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también escuche lo que dice Hechos 13, 22. Dice la palabra: quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, 22. Mis amados hermanos, decir un varón conforme al corazón de Dios, es decir, es aquel hombre que entrega su vida por completo y hace la voluntad de Dios. El corazón, según la Biblia, es aquel donde residen las emociones, donde residen los sentimientos, los pensamientos que se revelan en nuestro interior. Por lo cual, el corazón es el centro de nuestro ser, ya que se encarga de controlar el comportamiento de la humanidad, porque ahí nace la vida, tal como lo expresamos ahorita en Proverbios 4:23, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de nuestra vida. Así que debemos proteger, debemos cuidar, debemos disciplinar, debemos fortalecer nuestro corazón y no dejar que las cosas del mundo lo corrompan y podamos actuar de forma contraria a la voluntad de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ser hombres y mujeres que estemos disciplinados en velar para que nuestro corazón no se amargue y no se dañe. Ser un varón conforme al corazón de Dios implica dejar de lado tu vida y dejar de lado tus intereses para confiarle todo nuestra vida y nuestro interés al Señor. Y un ejemplo de ellos, mis amados hermanos, es David, que siendo un pecador, David se arrepintió de corazón y reconoció su culpa con sinceridad. Fue un personaje bíblico que resalta porque no dudó en hacer la voluntad de Dios, tal como lo expresa la palabra en Hechos 13:22. He hallado a David, dice la palabra, he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mi amado hermano, David era un hombre que físicamente no estaba preparado para la batalla, pero aún así tuvo la gracia de Dios y la bendición de Dios para derrotar a ese gigante llamado Goliat, porque Dios sentía agrado por él, porque conocía el corazón de él y sabía que él haría la voluntad de Dios a cabalidad. Por eso dice la Escritura: varón conforme a mi corazón, y escuche, quien hará todo lo que yo quiera. Por otro lado, David no tenía experiencia y era muy joven. Sin embargo, Dios lo hizo rey. Dice la palabra: quitando a Saúl de su puesto, Dios le dio el puesto a David.
Lo veía como un hombre de guerra, lo veía como un rey sobre Judá y sobre Israel. Así que David fue un varón conforme al corazón de Dios, y la Biblia lo manifiesta. Dice Primera de Samuel capítulo 16, versos 12 y 13. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Mi amado hermano, este pasaje bíblico nos muestra que David tomó el lugar del rey Saúl, aún sin tener la apariencia ni experiencia, porque fue ungido por el Señor para asumir ese rol, y era de su agrado, porque conocía su corazón bondadoso, porque conocía su corazón humilde y obediente que tenía David. En este sentido, ser un varón conforme al corazón de Dios es alguien del agrado de Dios, que tiene la disposición de obedecer a Dios y de cumplir los designios y la voluntad de Dios. David era un varón que cumplía con estas características, y por eso halló gracia delante del Padre y lo ungió para glorificar su nombre y para dar testimonio de su poder aquí en la tierra, nuestro Dios. Mi amado hermano, el Señor honró a David al decir que fue un hombre conforme a su corazón. Un título que pocas personas pueden obtener, y esto le sirvió para llegar a ser, dice la palabra, rey. Le sirvió a David para dirigir a una nación, pasando de ser pastor de ovejas a ser un monarca imperioso. Eso sucede cuando estás en el corazón del Señor. Quiero que veamos rápidamente en esta mañana 3 características del varón conforme el corazón de Dios. Varón conforme el corazón de Dios. Y la primera característica que vemos de David, y que el varón, tú y yo, mujer, puede tener conforme el corazón de Dios, es la humildad. Primero, humildad. David pertenecía a una familia de 8 hermanos y era el menor de ellos, dice la Escritura. Su apariencia no era la de un guerrero, y mucho menos la de un rey. Él se encargaba de pastorear las ovejas de su padre, se dedicaba al trabajo del campo, no era considerado importante para la familia y tampoco para su padre. ¿Se acuerdan cuando Samuel invitó a la familia de Isaí a venir para ungir a uno de sus hijos de Isaí como rey? No se acordaban de su hijo menor que estaba pastoreando las ovejas. Esto se puede observar, hermanos, cuando ahí iba a coronar Samuel a un hijo de la casa de Isaí. Dice que el padre de familia llamó a sus 7 hijos para que hicieran acto de presencia delante del profeta, pero no incluyó a David y ni siquiera quiso buscarlo. Lo dio por menos y no lo consideraba apto el papá Isaí. Sin embargo, David no tenía quejas de su vida. Era humilde y aceptaba el lugar que tenía en su familia. Fue un joven que al parecer no era nada para los demás, pero sí era importante para Dios, sí lo era para Dios. En este sentido, una de las cualidades que todo varón conforme al corazón de Dios debe tener es la humildad. La humildad te abre puertas de bendición, la humildad te abre puertas de reconocimiento a las demás personas, te abre puertas y permite que puedas conocer a personas más preparadas que tú, con más habilidad y que estén dispuestas a ayudarte. El que se humilla será exaltado, será exalzado, pero el que se exalta, dice la Biblia, será humillado. Las personas humildes, mi amado hermano, son agradables, caen bien, caen bien y atraen las bendiciones de Dios, y a las demás les agrada estar con esas personas humildes de corazón.
Mi amado hermano, tenemos que vivir una vida de humildad. Para ser conforme al corazón de Dios, tenemos que tener el corazón humilde como lo tuvo David, el corazón humilde como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido para ser servido, vine para servir y para dar mi vida en rescate por todos, dijo el Señor Jesucristo. Un corazón humilde. La segunda característica de un varón conforme al corazón de Dios, hay muchas más. Vamos a hablar solamente de 3, y la segunda tiene que ver con la obediencia. Todo creyente que siga a Dios de corazón debe obedecer la voluntad de Dios. Y esta característica es fundamental para activar el poder de Dios en nuestra vida y para cumplir su propósito, ya que por nuestra propia fuerza no podemos lograrlo. En este sentido, hermanos, aunque David no era valorado por su propia familia, aunque David era despreciado a lo mejor por su padre y por sus hermanos, él obedecía a su padre y realizaba las tareas y las labores que le encomendaba sin quejarse ni tener mala actitud. Por eso Dios lo bendijo en grande manera, haciéndolo rey sobre una nación. Mi amado hermano, la obediencia trae bendición. La obediencia desata la bendición y la multiplicación sobre tu vida. Este personaje bíblico sabía que el camino a la obediencia o a la bendición, era la obediencia, y esa actitud estuvo presente siempre en la vida de David, a pesar de que cometió errores y faltas, a pesar de que cayó en las tentaciones. Él tenía la disposición de ser sumiso y de obedecer a su padre, quien le mandaba hacer labores para pastorear las ovejas, trabajar en el campo, llevarle comida a sus hermanos mayores que estaban en la guerra y que le diera información de ellos. David era un hombre obediente, un hombre sujeto a su padre. Jesús dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él obedecía la palabra de su padre, él obedecía el mandato de su padre. Si queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, debemos ser obedientes a Dios, obedientes a la palabra. Aleluya. Y por último, mi amado hermano, un varón conforme al corazón de Dios tiene humildad. Segundo, tiene obediencia. Y tercero, tiene valentía. Es un hombre valiente. Si tenemos a Dios como nuestro escudo, la valentía es una de las características que todo cristiano debe tener. David era un varón con ímpetu, un varón con fuerza, un varón con pasión, que no retrocedía ante las adversidades. Al contrario, se enfrentaba a estas con fortaleza de Dios, con valentía de Dios. Por esta razón, cuando David se enteró que un filisteo insultaba al ejército de su nación y también al Señor, dice la palabra que David se enfureció y decidió enfrentarlo. No le importó que su oponente fuera más grande y fuerte que él, ni que midiera casi 3 metros de altura, ni que fuera un guerrero con experiencia, ni que tuviera el mejor armamento de la época. Solamente David lo que necesitaba era la gracia del Señor para vencer a su enemigo y tener esa certeza y tener esa convicción de derrotar a Goliat y dar gloria al nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, su valentía lo convirtió en un gran hombre de la Biblia, que nos enseña a ser un verdadero hijo de Dios, un hombre humilde, un hombre obediente y un hombre valiente, con un corazón conforme al corazón de Dios, que le otorgó el poder divino y le dio la victoria frente a sus enemigos. Eso lo podemos evidenciar en la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 17, 45 y 46, cuando dice: pero David le contestó
contestó: tú vienes a pelear conmigo con espada, con flechas y con lanza, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has atrevido a desafiar. Hoy mismo me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Mi amado hermano, no era fácil enfrentarse a un oso o a un león, no era fácil enfrentarse a un gigante llamado Goliat, pero la valentía, la osadía que tenía este hombre le dio el privilegio de derrotar a sus enemigos. Dios te ha llamado para que seas valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Dios te llamó para que pelees tus batallas. Dios te llamó para que seas victorioso en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad. Sé valiente. Dios está contigo y te dará victoria. 3 características conforme al corazón de Dios que vemos en David. Primero, la humildad. Segundo, la obediencia. Y tercero, la valentía. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor. Que la gracia tuya les inunde y que podamos ser cada día varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Varones y mujeres humildes, obedientes y valientes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Cuídese mucho y que la gracia de Dios esté sobre su vida cada día.